Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos, bienvenidos, gracias por estar ahí, por seguirnos, por compartir este espacio de información veraz y privilegiada. Lo que habitualmente no cuentan otros medios lo contamos aquí, gracias a todas las plataformas, todos los digitales y todas las emisoras, más allá del canal de YouTube. Y ya saben, suscríbanse y si quieren incluso en iVoox hay información exclusiva para suscriptores. Todo eso va a permanecer también en el mes de agosto. Bueno, hay mucho que contar, lo vamos a hacer hoy. La verdadera cara de Baltasar Garzón, motivo por el cual Dolores Delgado, la fiscal general, se ha ido. Estará también Fran Simón y más invitados para conocer lo que no nos cuentan de la economía, entre otras ese acuerdo de autónomos y nuevas cuotas que no crean que es tan favorable como dicen. Pero antes, una imagen que seguro tienen en la memoria, porque provocó broncas cuando llegaron y frases polémicas cuando hablaron. Me refiero a la visita de Fernández Vara, presidente de Extremadura, y de Pedro Sánchez a la zona de incendios en Extremadura hace apenas un par de días. Pedro Sánchez llegó con abucheos y una vez cogió el micrófono con el bosque quemado en la parte trasera del lugar utilizado como escenario. Dijo la famosa frase de el cambio climático mata, recuerdan, ¿no? Las palabras de Sánchez duraron unos 15 minutos. A su derecha estaba Fernández Vara. Fernández Vara, por el calor, entiendo, no llevaba chaqueta y se arremangó las mangas de la camisa. El presidente de Extremadura en ese momento dejó ver algo que muchos no habían caído en el detalle, y es un reloj que fue ampliamente fotografiado por los compañeros de prensa y que alguien, una vez llegó a la redacción, pudo ampliar la fotografía y se dio cuenta que no era un reloj cualquiera. El reloj que llevaba el señor Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, es un reloj Patek Philippe, fabricado en Suiza, de máximo lujo. Hemos querido que una experta valore la importancia de ese reloj y el coste. No somos relojeros ni expertos en ello. María Luisa Guzmán, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Joyera, relojera, con años de experiencia. Le hemos hecho llegar a María Luisa las fotografías, alguno de los vídeos. ¿Podrías identificar ese reloj y la marca? ¿Es tal y como dicen algunos compañeros un Patek Philippe? Y si es así, ¿qué es un Patek Philippe? Bueno, como profesional del sector, si puedo aportar alguna información, estoy encantada. El reloj es un modelo concreto, según he visto la fotografía, el modelo 5164R, un Aquanan Travel Time. Este reloj se compone básicamente, lo que es la caja del reloj, se compone de oro 18 quilates, oro rosa. Lo que es la correa es una correa caucho, digamos, para que nos entendamos todos. Sí. Digamos que lo peculiar es la maquinaria que tiene. Aquí no es visible, pero lo que es la parte posterior del reloj tiene un mecanismo oscilante que va en oro también de 21 quilates. La masa oscilante que lleva, junto con unos rubíes, que debe llevar aproximadamente unos 20 rubíes, más o menos, aproximadamente. El movimiento, como bien decía antes, es mecánico, es de cuerda manual y, bueno, es un reloj realmente de alta gama, ¿eh? Ahí existen puntos de venta muy concretos. Por ejemplo, no sabemos en qué lugar lo ha comprado o se lo han regalado a Fernández Vara, pero en Madrid y no lo tiene todo el mundo este reloj. A ver, hay puntos, como bien le decía anteriormente, hay puntos muy concretos de venta. Entonces, estos puntos están centralizados a lo largo del territorio nacional, ¿no? Puede ser Madrid, puede ser Barcelona, hay muchos puntos de venta. Pero no es un reloj Madrid, que esté en tienda habitualmente. Si
que hay en tienda, que lo desconozco porque a lo mejor hay una lista de espera, es muy probable que haya una lista de espera para adquirir este tipo de piezas, porque son piezas muy especiales. Es posible que se demore a lo mejor unos 6 meses en lista de espera, si es para hacer una compra. Si es para hacer y realizar la compra. En el caso de que haya existencia en tienda, pues en puntos muy, muy concretos. 2, 3 puntos muy... ¿De qué valor estamos hablando? Yo calculo aproximadamente que puede exceder de los 50.000 euros. Más de 50.000 siempre. Sí. Hemos entrado a través de páginas de internet. Resulta que LeBron James, el jugador de la NBA, lucía uno y nos hablan de 54.950 euros de precio medio, pero de ahí hasta 300.000, depende. Por ejemplo, hay una versión de mujer con diamantes, ¿no? Esta sería la versión masculina. El modelo de diamantes es un modelo concretamente de señora y obviamente excede mucho más, ¿no? Del precio inicial, pero a partir de 50.000 euros, sí. Concretamente este modelo que visualizo tiene un fondo de cera que no es el tradicional. Entonces, posiblemente, al ser un fondo de cera oscuro, que no es el blanco clásico, se demore más tiempo en petición. Entiendo. Este tipo de relojes, ¿quién los compra? ¿Quién va a una joyería a encargar un reloj así? A ver, como concretamente hay puntos de venta muy, muy especiales, esto es un sector de alta joyería, alta relojería. Entonces es un cliente potencialmente con una economía importante, ¿no? O sea, que no es una persona cualquiera que pase por la calle en un escaparate, vea un reloj X y se lo compre. No, o sea, son relojes muy específicos y especiales para un público muy concreto, ¿eh? María Luisa Guzmán, joyera, relojera, gracias por hacernos ese análisis a distancia. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Bueno, entre 60, 50 y muchos, 140.000, dicen otros. En definitiva, señores, el reloj que lucía Guillermo Fernández Vara frente a la imagen del incendio es un reloj para privilegiados. Y aquí surge la pregunta. A ver, Guillermo Fernández Vara es médico forense. Es por tercera vez presidente de la Junta de Extremadura y secretario general del PSOE. Cobra 81.506,78 euros al mes. Bruto al mes 6.792 euros. ¿Se puede permitir a alguien que cobra eso gastarse lo que vale es su sueldo de todo un año en un reloj? Supongo que sí, ¿no? Hemos revisado algo más. ¿Cuáles son sus propiedades? Tiene 3 viviendas, Fernández Vara. Una en Olivenza, que es donde nació, en Badajoz, valorada en 120.000 euros. Otra en Madrid le llegó por herencia de 150.000 y una tercera en Ayamonte, en Huelva, valorada en unos 160.000. Como ven, son 3 viviendas sin lujos, ¿eh? Tiene un plan de pensiones de 20.000 euros, 3 seguros de vida de 60.000, 30.000 y 120.000 euros y en depósitos bancarios 550.000 euros. La cifra más alta. Por lo tanto, es una persona que ha sabido ahorrar o ha sabido manejar bien el dinero que le llegaba. La pregunta la dejo ahí porque no tengo respuesta. ¿Puede un varón socialista que cobra 80.000 al año gastarse lo mismo en un reloj y llevarlo en actos públicos? Señores, aquí no estamos para dar doctrina, sino información. Créense ustedes la opinión y espero respuestas a través de las diferentes fórmulas que tenemos. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación.
Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castellón Confidencial. Sucesos. Es la muerte silenciosa. Muere más gente de lo que les vamos a hablar que de accidentes de tráfico, y sin embargo no ocupa un titular en la prensa, excepto que sea un personaje muy popular. Me refiero a los suicidios. En España se suicidan casi 10 personas al día. 10. ¿Usted ha visto una campaña, un spot como los de la DGT, una operación en marcha? Es más, si usted tiene un problema con un hijo, un hermano, un padre que tiene ideas de suicidio, llama a la Seguridad Social y pide un psicólogo, le darán hora para de aquí un año, con suerte. Nadie se ocupa de ello, no hay presupuesto para combatirlo y siguen muriendo. Y entre otros, la profesión que más lo sufre, policías, guardias civiles y el ejército. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. ¿Qué tal? Hola, Albert. Hace apenas 2 días un guardia civil decidió dejarnos. Decidió dejarnos voluntariamente. Con su arma reglamentaria acabó con su vida. Dicen que el suicidio es una forma rápida de huir de los pequeños problemas. Yo creo que el suicidio es un acto de voluntad, pero también es un problema. Un grave problema que tenemos en España. Un grave problema del que las autoridades no se quieren hacer eco. Un grave problema que no sale en los medios de comunicación. Un grave problema que nadie denuncia. No voy a hablar solo de los suicidios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo son, y muchos. En general, en España hay entre 3.500 y 4.000 casos de suicidio en el año. Según el INE, en el año 2018, por ejemplo, pasamos de los 3.500 casos. Esto está muy por delante de los fallecidos por accidente de tráfico, con casi 2.000, o las víctimas de homicidio, unos 300. Por tanto, es un grave problema. Sí que veo campañas, y me parecen bien, para prevenir los accidentes de tráfico. Veo campañas para prevenir los homicidios, por ejemplo, por violencia de género. Veo campañas de todo tipo, pero no veo campañas para prevención del suicidio, porque esas campañas llevarían aparejada un gasto en psicólogos, un gasto en ayuda para esas personas que no encuentran otra salida que acabar con su vida. Al final, no estamos viendo que realmente es un problema, una enfermedad, una depresión. Y contra esta enfermedad, el sector público, el gobierno, no pone remedio. Cuando pides en la Seguridad Social un psicólogo, pues tardan meses en atenderte. Ese es el grave problema, que no tenemos remedios para evitar que estas personas enfermas acaben con su vida. Son enfermos silenciosos y son enfermos silenciados por la Administración. Para ellos no hay presupuesto, no hay dinero, y ellos son nosotros. Cualquiera de nosotros puede caer en un momento de depresión que le lleve a pensar en quitarse la vida. ¿Para cuándo una campaña que intente evitar 10 fallecidos al día en España? Estás escuchando Castellón Confidencial. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Saben que el rumor, más que un rumor, casi una certeza en el día de hoy, es nos sentimos un tanto engañados, porque Adriana Lastra dice que se va por un embarazo de riesgo, pero sigue de diputada, con lo cual
el embarazo de riesgo no fue el motivo de su marcha, sino que la quería cesar Sánchez. Dolores Delgado dice que se va porque la espalda no le permite seguir de fiscal general y resulta que será la nueva fiscal de la memoria histórica. Eso de aprovechar embarazos y problemas de hernia discal para exagerar la nota y cambiar de puesto es muy feo, sobre todo en cargos que tienen que ver con la política o cargos públicos. Parece ser la nueva fiscal de memoria histórica. La ley aprobada la semana pasada incluye la figura de una fiscal de la memoria histórica. Hombre, que mejor que tener a alguien al dictado del presidente del gobierno, ¿no? ¿Saben lo extraño de esto? Que Baltasar Garzón, que es su pareja, dirige una entidad, FIPGAR, que defiende la justicia universal y que lucha, por ejemplo, para que la amnistía del 77 en España no evite juzgar algunos casos de supuestos delitos franquistas posteriores a esa amnistía, ¿no? En los 80. Baltasar Garzón, que se prodiga poco y cuando lo hace en La Sexta. Si yo tuviera que hablar por mí, yo no me he acojonado nunca. Quizás por eso me ocurrió lo que me ocurrió, ¿no? Si otros se asustan o tienen miedo, es lícito que lo tengan, pero yo creo que a las personas investigadas hay que llamarlas cuando hay los indicios correspondientes. En cuanto al rey emérito... se refiere al rey emérito y habla de la figura del rey emérito, pero señores, poner a la fiscal general y a su pareja ahora como fiscal de memoria histórica puede ser más que beneficioso para Baltasar Garzón. Saben que hay alguien aquí que tiene información del personaje. David Placer, periodista, escritor venezolano afincado en España. ¿Cómo estás, David? Gracias, Albert. Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de saludarte. Baltasar Garzón, últimamente, donde ha hecho el dinero, ha sido en tu tierra, en Venezuela, ¿no? Bueno, lo ha hecho aquí, pero con dinero procedente, efectivamente, de Venezuela. Desde aquí, desde España, ha defendido, sigue defendiendo, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que es el gran abogado del chavismo en España y te diría que en Europa. Testaferros acusados por narcotráfico, los grandes casos de corrupción de petróleos de Venezuela, todos esos casos los lleva Baltasar Garzón y con una minuta, al parecer, nada económica, ¿no? Evidentemente son personas muy poderosas, magnates del chavismo, que ya todos sabemos, conocemos, sospechamos cómo han obtenido esas fortunas milmillonarias, cantidades realmente asombrosas, estruendosas, Albert. Y Baltasar Garzón, que tú mismo has dicho, ¿no? Que se erige como gran defensor de los derechos humanos en todo el mundo, pues precisamente hoy es abogado de los cómplices, de los testaferros, de esos jerarcas, los altos jerarcas del chavismo, que ya sabemos que cuestionados por todos los organismos internacionales como un régimen violador de los derechos humanos más básicos. Es que lo de Baltasar Garzón es muy curioso. Los que le conocemos desde hace años, yo hasta he cenado con él alguna vez, he participado en actos benéficos con él, hemos tenido alguna charla. En aquella época era el que luchaba contra el narcotráfico, era quien metió a los principales narcotraficantes gallegos en prisión. Yo recuerdo que él usaba un ordenador portátil que le habían incautado a un narco, porque el gobierno no le daba ordenador bueno y ese tenía una capacidad de memoria mayor, y me lo explicaba. ¿Cómo ha podido cambiarse de bando con tanta facilidad, David? Bueno, por el señor dinero, evidentemente. A nosotros nos sorprendió mucho también, incluso hay algún periodista venezolano, expolítico venezolano, que ha investigado mucho la corrupción de este nuevo gobierno, y el prologuista se llama El Estado Delincuente, y el Baltasar Garzón fungió como prologuista de ese libro donde se describen todos los enormes casos de corrupción del chavismo, y para nuestra sorpresa, el libro es de Carlos Tablante, exgobernador del estado de Aragua en Venezuela, y para nuestra sorpresa, pues resulta que pocos meses después, Baltasar Garzón se presenta como abogado de Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Para recordarle a la gente, fue apresado en Cabo Verde, acusado de lavado milmillonario,
y que luego el régimen venezolano dice que era simplemente un diplomático, no tenía cargo diplomático alguno, pero le metieron esa excusa después de que lo meten preso para intentar que no fuese extraditado a los Estados Unidos. Finalmente fue extraditado. Él fue el abogado del testaferro de Nicolás Maduro. Después fue el abogado del Pollo Carvajal, el primer abogado del Pollo Carvajal, que ya sabemos que la acusación no es de poca monta. Está acusado de un complot o una organización criminal para intentar inundar de cocaína los Estados Unidos incluso en esa red, esa es la acusación que dice los Estados Unidos, que en esa red era protagonista también, era miembro de esa red, el propio Hugo Chávez. Es decir, el hombre que utilizaba Hugo Chávez para llevar cocaína a los Estados Unidos era el Pollo Carvajal, según esa acusación por la cual pesa sobre la cabeza del Pollo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana, ahora una orden de extradición a los Estados Unidos. Orden de extradición que, por cierto, se gestionó en España de forma torticera, le permitieron huir al Pollo Carvajal, el magistrado Alfonso Guevara, que según me dicen, yo no lo sé, Albert, seguramente tú tienes más información de eso, que también es amigo, defensor de Baltasar Garzón, pues en una primera instancia lo dejó en libertad diciendo que el Pollo Carvajal era un perseguido político y que no tenía mayores pruebas contra él los Estados Unidos. Los contactos de Baltasar Garzón en la judicatura siguen estando muy vivos a día de hoy. Efectivamente. ¿Y por qué es que todos los chavistas en España lo buscan como abogado defensor? Bueno, claro, entre otras porque razones, abre puertas. Sobre todo en fiscalía, si su pareja es la fiscal general, ¿cómo no lo van a buscar para que les lleve los casos, ¿no? Ahí, Baltasar Garzón, además de todo lo que estamos contando, es algo más. Es el abogado de Petróleos de Venezuela. Y eso no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa. Aquí en España, incluso PDVSA, ahora, ¿tú sabes cómo funcionan estas redes mafiosas que una vez tomado el poder o el control, en este caso de empresas públicas, pues van en contra de los propios chavistas que gestionaron las empresas de forma anterior, pero porque ellos no estaban participando en ese negocio, no porque quieran limpiar de alguna forma la empresa o quieran hacer justicia. No, son clanes dentro del chavismo que constantemente pelean, batallan unos contra otros. Y el nuevo clan, que ahora son los propios hijos e hijastros de Nicolás Maduro, los que tienen el control de la industria petrolera, van en España en contra de esos viejos altos jerarcas del chavismo aquí en España. Y Petróleos de Venezuela es quien está haciendo esa acusación en dos casos que se están instruyendo en la Audiencia Nacional, y es el despacho de Baltasar Garzón, el que está detrás de estos casos también. Está defendiendo a Petróleos de Venezuela. Sí. Fíjense que la lista es larga. Pollo Carvajal, el testaferro de Maduro, Petróleos de Venezuela. The Objective publicó que con Petróleos de Venezuela tenía un acuerdo de 9 millones de euros, entre otras tareas, por coordinación con la Fiscalía de España. Claro, que el novio de la fiscal general le pague 9 millones por coordinar con la fiscal general suena a broma, suena a chiste. Existe ese documento, yo lo he visto. Sí, efectivamente, Albert. Es risible o sería risible si no fuese tan grave. Es decir, esa cantidad monstruosa, bueno, él creo que luego desmintió esto, pero bueno, efectivamente fue publicado, el propio documento fue publicado y el objeto de ese contrato, el de coordinación con su propia novia, realmente sería para un chiste si no estuviésemos hablando de la gravedad, evidentemente, del asunto, del evidente conflicto de intereses que existía hasta ayer con la fiscal general, novia de Baltasar Garzón, llevando casos tan gordos, tan importantes y tan comprometidos. Bueno, y ahora próxima fiscal de la memoria histórica, más trabajo para Garzón, ¿no? Así es, así es. Más trabajo para Garzón. Esa dupla sigue trabajando muy bien. Y te quería decir, Albert, que además de los chavistas, el chavismo le ha abierto puertas en Latinoamérica con otros regímenes amigos y similares, porque también es el defensor, Baltasar Garzón, nada más y nada menos que del ex vicepresidente de Ecuador, el ex vicepresidente de Rafael Correa, que se llama Jorge Glass, que ha sido condenado por corrupción en Ecuador, y también Baltasar Garzón es su defensor. Fue defensor también de un empresario que iba a ser extraditado a Guatemala acusado de sobornar al expresidente Otto Pérez,
Y también, efectivamente, y allí entra también el comisario Villarejo de Carambola, también está mencionado en el caso. Al parecer estuvo Baltasar Garzón también allí contactando a abogados, a fiscales en Guatemala para impedir esa extradición. De modo que es ya un largo el historial de Baltasar Garzón con la nueva izquierda latinoamericana, y efectivamente no sabemos ahora cómo esos negocios, esos clientes, esos casos que lleva, pues van a quedar con este nuevo fiscal que al parecer es muy allegado a la fiscal saliente. Todo queda en casa, atado y bien atado. La mayoría se van para no irse, que es una técnica muy, muy nacional. Querido David Placer, gracias por tu información certera. Un abrazo fuerte y sigo leyendo tus libros. Gracias, Alberto. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Tenemos mensajes, queremos ampliar opiniones y están pasando muchas cosas que tienen que ver con la judicatura, los jueces, los fiscales y los abogados. Y con la economía. Por eso hemos traído a dos mentes privilegiadas. El mejor abogado, Nacho Fuster Fabra. Bienvenido, magistrado de futuro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias lo de magistrado de futuro, pero no, por ahora en el lado oscuro de la abogacía, que es lo divertido. Ser abogado es más divertido que ser magistrado. Ay, si en lugar de enamorarte de tu esposa, te hubieras enamorado de Dolores Delgado, ¿dónde estarías ahora? ¿Lo has pensado eso? Mucho más infeliz, obviamente. Eso es evidente, pero mucho más arriba en la escala de la judicatura, eso también. No te creas, no te creas, porque al final, oye, su parte contratante, la parte contratante de la segunda parte, que es un ex magistrado, Baltasar pues, Garzón. Oye, tiene un despacho de abogados y igual que nosotros, sí, muy bien. Sí, 9 millones. A lo mejor algo más pequeño. Y 9 millones que recibe de la petrolera de Venezuela por coordinación con la Fiscalía Española. Bueno, ya hemos hablado de eso con David Placer. Déjenme saludar al hombre de la economía, Fran Simón. ¿Cómo estás, experto? ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Albert? ¿Y eso tú? Que cada semana me dices esto va peor. Bueno, en cambio, el gobierno dice que cada semana esto va mejor. Alguien me engaña a mí. Ya, pero es que yo no soy un mentiroso, Pedro Sánchez sí. Es así de fácil. Ya empezamos. No. Oye, perdona, que conste que el otro día alguien me sacó un corte del barómetro de noviembre, de la semana de noviembre, del 2 de noviembre. Que tú lo colgaste en Twitter. Sí. Bueno, pues siguen pasando cosas, pero oye, es que aquí habíamos dicho que se iba a cortar el gas por diferentes cosas. Habéis visto que la gente no diga nada. Es que ya se ve lo que está pasando. O sea, estamos bajo riesgo que este invierno nos corten el suministro de gas a España, no digo Alemania, España, ¿puede ocurrir? Bueno, a España no, pero sí que, yo no creo que corten el gas, pero sí que va a sufrir un alza salvaje. Ya. Más que nada porque nuestros proveedores de gas vienen por otro sitio que no es el noreste. Ya, de Rusia la mayoría. Bueno, ahora les cuento. Mensajes recibidos al programa, a iVoox, al canal de YouTube, a las plataformas Spotify, Spreaker, a las radios. Por ejemplo, cuando Serafín Giraldo ayer, el policía, denunció aquí que el gobierno va a prohibir, está haciendo un borrador para prohibir que cualquier policía hable en un medio de comunicación. Quieren una única versión oficial. Juan dice que querrán todo el tiempo para el guapuras. Una dictadura con sus largos a lo presidente, y Europa se lo permite una vez más. Me pregunto por qué. Esta pregunta me la hacen mucho, Nacho. ¿Por qué Europa le deja hacer tanto a Sánchez? ¿Por qué parece el niño bonito de Ursula von der Leyen? ¿Qué pasa aquí? Bueno, el problema que tenemos básicamente es que Europa marca una guía. Europa no obliga. Europa lo que dice es estos son los caminos por los que tenemos que ir. Y bueno, hemos visto que su capacidad y su fuerza pues es prácticamente nula con respecto a la soberanía nacional. Y nosotros, por desgracia, la soberanía nacional se la hemos entregado.
Claro, ni extraditar a Puigdemont, mira lo que es Europa, ¿no? O sea... Eso es decir, Europa marca muchas reglas, es el postureo político, pero cuando necesitamos que alguien realmente dé un golpe en la mesa y diga hasta aquí hemos llegado, pues son todo paños calientes. Al final, total. Tenemos a un irresponsable como cabeza del gobierno y como representante de nuestra soberanía nacional. Hará lo que él quiera. Javier Caro, gracias, dice, por esta información extensa y exclusiva. Gracias también a Javier García. Dice, tengo 50 años, llevo 30 siguiéndote. Miren, esto no puede ser porque yo soy muy joven. O sea, que no me digan estas cosas. Albert, se está destapando, ¿eh? La maldita hemeroteca está ahí. Basta ya, por favor. Después, ayer descubrimos algo, Nacho, que tú me has de explicar. Hombre, a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la COE y de Viajes Marsans, le han desaparecido un Ferrari edición limitada y un Rolls Royce Phantom que estaban bajo llave en una nave industrial en Valencia, esperando a ser subastados para pagar a las muchas personas a las que debe dinero, ¿no? Lo contamos aquí con detalle y Anacoreta dice en Twitter, el ministro Abel Matutes también conducía un Rolls Royce, era millonario antes de ser ministro. Uno puede tener patrimonio y ser político, el problema es cuando uno se hace político para tener patrimonio, que de estos hay muchos. ¿Cómo puede ser que desaparezca esto? Después nos diga la DGT en informes de radar que han visto circular 5 veces al Ferrari de Díaz Ferrán por Madrid y el Rolls Royce lo han visto en Valencia. Bueno, es que por mucho que nos parezca, la verdad es que el sistema judicial le faltan muchos medios y al final el control y la cadena de custodia de muchos bienes que están embargados, pues a veces se pierde la pista. Te voy a poner un ejemplo que yo he vivido personalmente y este es todavía más sangrante. Tengo un cliente que le embargaron los vehículos y los vehículos se perdieron de repente la pista, no sabían dónde estaban. Acabaron en el desguace del tamaño de una caja de cerillas. Es decir, los juzgados están tan sobresaturados de la cantidad de información que tienen que tramitar, que muchas veces, como dependen de otras administraciones, como puede ser la DGT o las jefaturas provinciales de tráfico, o dependen incluso de las policías, ya sea policías judiciales, o sea, incluso en los depósitos de policía municipal, pues acaban desapareciendo y se acaban extraviando, incluso se deterioran a marchas forzadas. ¿Cuál es el problema? Que aquí se invierte muchísimo en el gobierno para políticas que no tienen ningún sentido muchas veces y sin embargo en justicia no interesa a nadie invertir en la mejora de los procedimientos, en la mejora de las comunicaciones. Pero hay que explicar. Y una de ellas es la custodia, porque no compensa, no sale a cuenta que la justicia sea rápida y sea eficiente. Yo recuerdo una frase que dijo un político inaugurando una cárcel de lujo en Mallorca y dijo, pero bueno, esta cárcel si tiene aire acondicionado en algunas celdas, piscina, dicen, hombre, hay que ponerla mejor que otras porque nunca se sabe uno dónde va a terminar. Y ese político acabó en esa prisión que había inaugurado. No hace falta que penséis mucho para pensar que político presidente del gobierno de Baleares acabó ahí. Pero en los juzgados no, les interesa que se retrase cuanto más mejor. Por eso el político no invierte en justicia, ¿no? Porque sabe que a la larga le conviene y después si por dilaciones indebidas le rebajan 5 años, mejor. Y una cosa, Albert, y una cosa es importante, todos estos bienes, que son muchas veces estos bienes, casas de lujo, barcos, vehículos, sirven muchas veces para depurar esas responsabilidades o pagar las multas. Pero ¿qué es lo que hace? Que como la justicia es tan lenta y se tarda tanto en los procedimientos, esos bienes pierden valor. Pierden muchísimo valor. De hecho, hubo en un momento determinado con De la Rosa, si no recordáis mal, De la Rosa, que tuvo el barco muchísimo tiempo embargado, se iba deteriorando y costaba más mantenerlo en el puerto que sacarlo a subasta y ganar un sustancioso dinero por parte de la administración pública para poder llevarlo a cabo. Pero como el procedimiento no avanzaba, pues dejaba que se deteriorara. Bueno, me están preguntando, sí, Jaume Matas. Jaume Matas fue el que inauguró la cárcel y luego acabó en ella, pero no el único, ¿Os acordáis de Extremera y de Granados? Bueno, pues la cárcel de Extremera la inauguró Granados siendo consejero y luego acabó en ella también. O sea que esto es un clásico ya en la historia de este país. Bueno, y la última, y esto, Fran, estos incendios que estamos sufriendo nos duelen en el alma y
TPVox en iVox dice, necesitamos, a mí me parece una idea muy buena, necesitamos un grupo especial forestal, como una policía de bosque y campo, que en estas fechas se refuerce con drones, con sensores térmicos, con vigilancia humana. Pues no sé quién eres, pero me parece una idea brillante, igual que se creó la UME después de grandes incendios, y es lo único bueno que hizo Zapatero, ¿no, Frank? Bueno, sí, pero yo os recuerdo que ya existe eso que queréis, ¿eh? La policía por un lado de está bosque. el Seprona, sí, por un lado está el Seprona y Yeah. por otro están los agentes forestales. ¿Cuál es el problema? Que los incendios no se apagan en verano, ¿eh? Los incendios se apagan en invierno. Ya. Manteniendo los agentes forestales no están contratados normalmente en invierno y la gente al final los agentes del Seprona se dedican más a poner multas estúpidas a aquel que va a caballo por un sendero o en una moto que a mantener o a trabajar para que no existan incendios. Y luego, por otro lado, es una vergüenza que al que tiene un monte privado le obliguen a tener en perfecto estado el cortafuegos, por ejemplo, que pasa por el monte, y cuando es público, eso no se mantenga. Eso es verdad. Porque los ecologistas se te tiran al cuello porque no puedes tocar nada ni puedes hacer absolutamente nada. Claro, y luego pero pasa lo que pasa. A ver cuántos ecologistas están apagando el fuego. Claro, no, ninguno. Los ecologistas están comiéndose una langosta. No, pero lo que dices, me dicen muchas voces, bosques privados, está demostrado que arden menos que los públicos, Sí, claro. porque están mejor cuidados. Exacto. Es que te obligan, porque si no te ponen una multa. Sí. Te ponen una multa. Pero Entonces, no lo entiendo, al final no te porque, queda otra porque historia son muy hacerlo. estrictos. Hay bosques en los que te prohíben coger piñas, en otros cortar ramas, en otros coger setas. La legislación es muy estricta. Y si uno quiere, lo que dicen los expertos, limpiar la parte baja del bosque para que no sea el combustible de un incendio, te puede caer un multazo, ¿no? Claro, piensa la tontería. Que tú no puedes sacar las ovejas en invierno para que pasten, que limpian. Eso es. Pastar y comer, limpian de posibles pastos para el fuego en verano. Bueno, pues esto, de verdad, es que vivimos en una dictadura de la progresía y de los abrazaárboles, estos ecologistas de izquierdas tontos, que de verdad nos llevan a la ruina, ¿eh? De verdad. Oye, se de puede verdad, abrazar árboles y votar al PP también, no me vengas con... es una forma... Tú no, metes en el saco siempre el estereotipo y esto está lleno de mezclas ya. Y es de que gente es verdad. Ya, bueno, es que, pero es hay que el mundo, ecologistas mira, de izquierdas, de derechas. Es que no es el ecologista. Yo soy más ecologista que ningún otro ecologista. Yo no sé si vosotros habéis hecho la mili. Yo cuando hacía la mili, vamos, te podía caer una. Si tirabas un cigarrillo al suelo o un papel... Así es. Eso que ahora llaman facha, tremendo. Pero sin embargo, son la gente que no ha tenido ese tipo de educación y ha tenido otro tipo de educación, que a ellos llaman progresista, la que quieren que bajo sus normas y sus reglas tengamos que vivir todos, aunque esas normas y esas reglas no sean ciertas. Porque ya me dirás tú a mí que la gente que sabe de campo, que se vayan a hablar con los que cazan, con los agricultores, con la gente de los pueblos. Los ganaderos. Los ganaderos. Porque es que es muy fácil ser ecologista de salón estando con una subvención por abajo, que es lo que están los Greenpeace, los abrazaárboles, vamos. Que no han visto un campo de verdad en su vida. Vamos, en su vida, y menos lo han trabajado. Bueno, es la opinión de Fran Simón. Lo que es evidente es que hay dos varas de medir, que los bosques privados les hacen la vida imposible cuando quieren mejorar ese bosque, que los públicos son los que más arden. Esos son datos estadísticos, y lo que no puede ser es que nos sigan mintiendo con lo de el cambio climático es culpable de todo. Es verdad que hay expertos que dicen que influye porque ahora hay más olas de calor, pero señores, no es el causante principal de la mayoría de los incendios. La mayoría de los incendios tienen causa humana. Y además son miméticos, los imitamos, Y hay algo que, es decir, el enfermo o no enfermo, la maldad, cuando ven por televisión que arde Galicia, a alguien en Murcia se le ocurre probar, Esto va así. Pero hay algo que no entiendo en la ley. Nacho, tú eres abogado. Tenemos una de las legislaciones más estrictas contra los pirómanos, hasta 20 años de cárcel. Pero hay un eximente, es si cometió el delito sin ser dueño de su voluntad.
En este eximente cabe todo. Cabe todo con un buen informe ver, psíquico, ¿no? Yo entiendo lo que tú comentas y es cierto, pero no cabe todo, porque piensa que para esa eximente por trastorno mental no tiene que ser un informe privado, tiene que ser un seguimiento que haya también por parte de la administración pública, es decir, por la Seguridad Social, tiene que haber unos informes que corroboren que esta persona nada más no tuvo una enajenación mental transitoria, sino que es algo mucho más serio. Para que haya esa enajenación mental transitoria tendríamos que tener a psicóloga al lado suyo en el momento que le dio el brote. Claro. Y efectivamente lo dice la ley, pero luego en la práctica es mucho más complicado aplicarlo. Que puede haber atenuante, pero eximente bajo ningún caso. Como decía muy bien Fran Simón, esto también es un tema de ecologismo bien entendido. Es decir, estos delitos tienen que ser perseguidos penalmente con el máximo rigor. Es decir, estamos hablando de gente que se carga la economía. Uno, por la parte agraria, por la parte ganadera, por la parte social también, porque hay gente que es que no hemos visto la cantidad de hectáreas que están quemadas, que proporcionalmente con lo que sucede en La Palma es una fiesta. Es decir, lo de La Palma fue una fiesta al lado de todo lo que se está quemando en Castilla y León. Es una barbaridad. 80.000 hectáreas. Es que es una locura. 80.000 y... ¿A cuántas casas ha afectado? Yo de verdad os lo digo, yo lloro cuando veo un incendio porque amo el campo. Amo el campo por muchas cosas, entre otras porque parte de mi vida está en eso metido. Pero os voy a contar un caso personal, de verdad, y esto lo puedo demostrar. Yo me he gastado más de 8.000 euros en salvar un árbol. Fijaos lo que os digo, en salvar un árbol, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuando ya no hubo forma, hubo que talarlo, alguna gente me quería poner una multa. Después de haberme gastado 8.000 euros en intentar salvar un árbol. Y esto lo puedo demostrar con documentos encima de la mesa. Es que así funciona el ecologismo de hoy en día, ¿eh? Es una vergüenza. Cuando lo que tenían que decir era... O sea, pero vamos a ver. ¿Vosotros creéis que se puede poner un pobre señor con un tractor a hacer un cortafuegos? Es que nadie ha podido invertir en eso este invierno. Que casi que el hombre está en un hospital, claro, pero de verdad. Es que acaban haciendo el cortafuegos en su propio campo para intentar salvar la casa. Salvar la casa, ¿no? Es tremendo. Bueno, amigos, sigue la batalla contra el fuego. Un poco de agua de vichy catalán que mejora por dentro, por favor, para estos invitados. Para Fran Simón con hielo. No le añadáis nada, por favor, hoy. Solo hielo y limón. ¿Cómo que no? Y Nacho, no, hoy nada. Y tú, nada, Nacho, te voy a poner el vichy catalán de manzana, que tiene como el color... Me gusta. Del whisky con vichy, que es lo que tomas habitualmente. O sea que te doy el de manzana, que disimula un poco. Así te haces la ilusión y ya está. Vichy catalán, 0% calorías. Agua buena, posiblemente la mejor agua del mundo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Sí, 100.000 al año. Me está preguntando en una de las redes en las que estamos si es verdad que Ana Gabriel cobra 100.000 euros al año por dirigir un sindicato en Suiza. Sí, cobra 100.000 euros al año Ana Gabriel, que como saben ha vuelto a Suiza y en septiembre declarará ante el juez Llarena. Hay algo muy curioso en esto, Simón, y es cuando un independentista, comunista de la CUP, del partido que sea, de estos golpistas, quiere huir de España, oye, nunca se van a Venezuela ni a Cuba. No. ¿Por qué? ¿Por qué siempre acaban en Suiza, en Bélgica? Sí, claro, así cualquiera huye. Hombre, ¿tú no tienes esa cosa del comunismo, de todos los balseros que se han ido de Miami a Cuba?
no, perdón, que es al revés, que es van al de revés, Cuba sí, para es allá. al revés, no la líes. Claro, es que estos son muy listos. Es que es lo que te digo, al final todo el mundo puede ser comunista de salón. Yo, a ver, pero son las realidades. Yo quiero que todo el mundo viva bien, que haya 500 hospitales, que haya 500 escuelas, que haya 5.000 universidades y que todo el mundo tenga un aeropuerto en su casa. Pero la realidad es que eso no puede ser y que de hecho que eso es una barbaridad. Pero claro, como engañar a la gente a 100.000, fíjate. Bueno, en Suiza no es tanto. Es tremendo. Pero bueno, una de ellas, Ione Belarra, ha hablado, es ministra. Cógete fuerte, Fran. Dice que van a crear un nuevo delito fiscal. Escuchen. En este momento en el que tenemos a grandes empresas energéticas, digamos, amenazando a la ciudadanía y amenazando al gobierno y diciéndonos que si hay un impuesto a las empresas energéticas, eso se va a repercutir a los consumidores y a las consumidoras, yo creo que el Gobierno no puede flaquear. Necesitamos mano dura contra quienes abusen y contra quienes ataquen el interés general y por eso una de las cosas que le vamos a proponer a nuestro socio de Gobierno es que se cree un nuevo delito fiscal precisamente por repercusión de impuestos, que además tendrá un agravante en el caso de que se trate de empresas de sectores estratégicos. Yo creo que esta idea manda el mensaje correcto y es que no se va a tolerar ningún tipo de ataque al interés general y que vamos a proteger a la ciudadanía, cueste lo que cueste, en los momentos más difíciles. ¿Lo habéis entendido? Nuevo delito fiscal. Primero, Nacho, ¿cabe un nuevo delito así? Es decir, yo subo los impuestos a la empresa del gas y el gas sube las tarifas a los usuarios para compensar el impuesto que yo le subo. Eso sería un delito. Esto cabe en empresas privadas, hablo, ¿eh? A ver, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tenemos libertad de opinión por parte de esta gente, lo que incurrimos es que su opinión sea una opinión de porquería. Y claro, oír a Ione Belarra, que no tiene oficio ni beneficio, hablar de derecho e incluso hablar de delitos fiscales, pues oye, cuanto menos a los que nos dedicamos al derecho penal nos sangran los oídos cuando lo escuchamos. Lo que dice es una barbaridad, porque entre otras se lucha contra el libre mercado. El problema que tienen y que tienen su gobierno es que ellos están grabando a las empresas privadas de una manera que luego efectivamente ellos lo repercutirán a los usuarios. Porque este impuesto que se está planteando se plantean a todos los usuarios. Entonces, si estamos hablando de que ellos quieren poner un nuevo delito fiscal, se lo digo ya, se lo adelanto, como abogado penalista, le digo, hay mil maneras de camuflar esas subidas. Y mil maneras de demostrar que esa subida no tiene correspondencia con la subida de los impuestos. Lo que están diciendo son auténticas tonterías. Lo que tienen que hacer es imitar a muchos países de Europa, por cierto, de la Europa oriental, que están decidiendo rebajar los impuestos, y esto lo sabe mucho mejor Fran Simón que yo, que se están dedicando a rebajar los impuestos los que corresponden a la parte del Ejecutivo, del Gobierno. Es decir, ¿se aprieta todo el mundo el cinturón? Sí, obviamente la opinión pública la primera, pero también se aprieta el cinturón el Gobierno. Y decide, en vez de mandar de vacaciones a la vicepresidenta Yolanda Díaz a Estados Unidos para reunirse con el comité de empresa de Starbucks, que qué interés tiene irse ahora en julio, bueno, a lo mejor son vacaciones. En vez de gastarse ese dinero en irse para Estados Unidos, lo que tiene que hacer es ajustarse el cinturón de verdad. Es decir, voy a bajar los impuestos a los españoles a cambio de que yo también retiro esos impuestos porque yo me ajusto el cinturón y no le pago a la chupipandi de Irene Montero y compañía un viaje a Nueva York para reunirse con el celador de la Casa Blanca, que seguramente sea el técnico de la caldera que esté ahí, que era el único que les ha recibido. Ya, pero se hacen la foto. Yo, bueno, si me permitís señores, una sola cosa, por favor, es Fran. absolutamente ya no ilegal, sino amoral decirle a una empresa que le vas a penalizar por tener beneficios. Lo primero que tendría que hacer este gobierno es a las empresas del IBEX cobrarle lo que debe de cobrarles, ¿vale? Esto poniéndonos muy flower power, pero lo que no se puede hacer, y es como se destrozan los sistemas, es pensando que una empresa privada en sus gastos, porque estos no saben de contabilidad analítica ni de business analítica aplicada a la empresa, no van a trasladar al precio de su producto, sea cual sea, al cliente final. Es absurdo, es estar, en fin, es no haber trabajado en la vida. Seguramente. Y el último dato de la deuda de España, Fran Simón, habla de que estamos endeudados en un 140%. Sí. ¿Estamos batiendo récords o aún podemos endeudarnos más?
aún podemos endeudarnos más. No sé yo qué te diría con esto. Es muy complicado endeudarse más y poder seguir. Pero de todas maneras yo te digo que hay dos tipos de deuda, como siempre intento explicar: la deuda oficial o la PDE y la deuda real. Si quieres que hablemos de la deuda oficial, que es la PDE, es 1.460.000 millones de 1.460.000 millones de euros, pero no es la de verdad, ¿eh? No es la real. La de verdad es peor. La de verdad, la real, es 1.828.000 millones de euros. Estos son datos de Banco de España ahora mismo porque los estoy viendo. La diferencia entre la deuda oficial y la deuda real es que la deuda oficial no cuentan el endeudamiento de todas las administraciones públicas, por ejemplo, de ayuntamientos o comunidades, ¿vale? En la real sí, que realmente es lo que debes. O sea, es todos los pasivos netos en circulación. Es decir, realmente lo que debe España es 1.828.000 millones, aproximadamente 38.000 euritos por habitante. Por niño, ¿eh? Un niño ya cuando increíble. Naces. Uno de los ayuntamientos más endeudados es el de Ada Colau. Y quiero que escuchéis lo que ha patrocinado con dinero público, casi 200.000 euros. Por favor, que suene la música. Este grupo se llama, es un chico el que canta, Puto Chino Maricón, es el nombre del grupo, y presentó un nuevo álbum junto a otros como Mercurio Retrógrado, Maruja Limón y Ken Pollet. Se llama Miseria Humana este nuevo álbum. Hizo un concierto para la fiesta LGTBI. Samantha Hudson hizo de animadora la gala orgullosa. Anillo Olímpico de Montjuic. 200.000 euros. Y al acabar el acto, Samantha Hudson fue agradecida y dijo a todos los presentes: tenéis que votar a Ada Colau. ¿Conocíais Puto Chino Maricón y su música? Nacho, no, pero tengo que decirte una cosa, ¿eh? O sea, para mí tiene un cierto aroma a la movida madrileña de los 80. Sí. Y te voy a decir una cosa, si vamos a eso... ¿Qué te gusta? No, te voy a decir una cosa. Si oye, a ver, esto quiero... Fran Simón, Albert Castillo no, porque me va a dinamitar, pero Fran Simón, ¿cuál ha sido la época de mayor libertad en España a nivel social? Final de la movida, sí. Final de los 80, principios de los 90. Convivía la Samantha Hudson de turno, es decir, un Paco Clavel, convivía Vivian Anderson, convivía Tino Casal, sí, con Arévalo. Claro. Sí, y a alguien le molestaban los chistes de Arévalo o la música de Tino Casal o los chistes de... Es que solo sé, digamos, vamos a ver, no quiero que me malinterpretéis en lo que voy a decir, sobre todo por la palabra ofensa, ¿vale? Digamos que no se ofendía a nadie, se criticaba a todos, de todos los lados, o sea, era una explosión absoluta de crítica en base a la carencia de libertades o en base a querer libertades. Es que ahora esas críticas y esas formas de hacer son cosificadas, es decir, es un ayuntamiento de izquierda mal gestionado que no sé qué. Es que en la movida yo estoy convencido que gente como Alaska o como tal hubieran criticado, de hecho lo han criticado, a Ada Colau. Alaska, gente de Alaska es la primera crítica. Gente de izquierda, claro, gente de izquierdas que estaría representando, se supone que todo lo más progre, serían los primeros en llevarse las manos a la cabeza, que son actualmente lo que pasa con todas estas cosas. Exacto. Sí. Y al revés, gente muy de derechas criticaría también a la gente de derechas. Es que esa era la gran diferencia. Es que eso era la gran diferencia. Ay, señores, me dice Guille, nuestro montador musical, que si hay derechos de autor que pagar por haber puesto esta canción, los pagues tú, Nacho, que eres el único al que le gusta. O sea que te pasaré la factura. Espera, que estoy mirando los bolsillos a ver cuánto tengo suelto. O sea, además le tendrás que pagar a este. Bueno, dejémoslo. Tengo 50 céntimos, creo que los royalties están en ese precio. Por encima de mi cadáver va a pagar Nacho a esta gente, vamos. Oye, favor. ¿Qué pasa? Que a mí tampoco está tan mal la canción. Bueno, Lorenzo Amor, presidente...
O sea, tú estás en el musgo del Spotify. O sea, tú estás por debajo ya del gusto de Spotify, ya, o sea, estás en los helechos del Spotify. Demasiado alternativa. A ti Rosalía se te queda muy facha, ¿no? Soy muy ecléctico yo. Totalmente. Bueno, Lorenzo Amor, presidente de ATA, señores, ha llegado a un acuerdo para subir las tarifas a los autónomos. Le he preguntado por WhatsApp a Fran Simón qué le parecía y el símbolo que me ha dado es muy explicativo. Primero escuchemos lo que ha dicho Lorenzo Amor. Entre el 70 y el 75% de los autónomos cotizarán igual o un poco menos. O sea, que el 70-75 se quedan igual o menos. Hombre, entonces ha de ser bueno el acuerdo que ha llegado, ¿no, Fran? A ver, el acuerdo que ha llegado es una basura, es algo realmente absurdo, donde lo que quiere hacer es, esto es una forma de hacer más clase baja y desfavorecer a los emprendedores en este país. Me explico. Tú imagínate que tienes, te voy a dar 2 datos, que son 2 datos muy tontos. Si tú tienes unos rendimientos de 600 eurillos, ¿vale? Pagas una cuota de 200. El 33%. Pero si ganas 6.000, tienes una cuota de 590, que es el 9,8. Hombre, no está bien para motivar a que... Está muy bien, es muy socialdemócrata motivar al rico y fustigar al pobre. Pero, en fin, tú me has pedido una... No tiene mucho sentido, tienes razón. Sí. Bueno, y hay una cuestión también que es fundamental. Gane usted menos que le reventamos. Claro, pero no hay un... En media Europa, Fran y Nacho... primero, el que más gana, más paga de autónomos, y luego hay una frontera en la que no pagan nada cuando empiezan empresa en diferentes condiciones. Aquí, a la que ganas, enseguida empiezas a pagar y no te lo perdonan aunque pierdas. Esto no pasa en Francia, por ejemplo. Yo, perdón que haga la comparativa, pero es que hay una cosa que a mí me subleva un poco. Porque estamos hablando de los autónomos como si fuesen una especie de marcianos que la gente no conoce, no se da cuenta. Pero yo creo que estoy con 3 personas que conocen muy bien el mundo del autónomo. El autónomo, que somos nosotros, nosotros sacrificamos mucho. Sacrificamos familias, sacrificamos tiempo, sacrificamos derechos sociales. Es decir, a mí que me venga el presidente de ATA o me vengan los sindicatos a decirme que como yo facturo más, tengo que pagar mucho más y además hasta desproporciones insospechadas, y no solamente la cuota de autónomos, impuestos también, creo que no se acercan a la realidad. Uno se hace autónomo por 2 motivos. 1, porque no puede hacer otra cosa porque no le contratan, o 2, porque quiere dar un servicio mucho más allá de las 8 horas laborales. El 99% de los autónomos trabajan más de 8 horas. No tienen vacaciones, no tienen fines de semana. Son personas que no tienen horarios. Es decir, estamos hablando que una persona que factura mucho, a lo mejor el gran porcentaje no será por estas comisionistas que hemos visto, es que la gente lo horroriza. Ojo, que es legal, pero estamos hablando de gente que se deja la vida trabajando que a lo mejor no tiene vacaciones. Es decir, como yo no tengo vacaciones y facturo un poco más porque, oye, me gustaría tener una vida a lo mejor un poquito más, pero sacrifico cosas, Eso me lo penaliza el gobierno, eso me lo penaliza el Estado cobrándome mucho más impuestos que una persona, por ejemplo, que tiene un trabajo por cuenta ajena. O sea, es que estamos hablando de una barbaridad. Es decir, se está penalizando el esfuerzo y se está penalizando las ganas de crecer y de, por ejemplo, dar trabajo a otras personas. Es una barbaridad, No te falta razón. Bueno, empezábamos este espacio de hoy confidencial hablando del reloj de Fernández Vara. No sé si lo habéis visto, pero es la polémica, se va a los incendios al lado de Pedro Sánchez, se arremanga porque hacía calor y muestra un Patek Philippe valorado, el más barato, en casi 60.000 euros. Hemos tenido una joyera que confirma que es un Patek Philippe, confirma que está hecho de oro rosa de 21 quilates y que en la parte posterior tiene 20 rubíes. Muy brevemente, ¿es normal que un presidente socialista de comunidad autónoma que gana 80.000 al año luzca un reloj que cuesta lo mismo que todo un año de trabajo? Frank. Que además son dificilísimos de encontrar, que lo sepas. Eso es que los has buscado. Eso es que ese y el no te lo digo. Ese modelo y el Nautilus son y además carísimos e imposibles de encontrar. Frank. Bueno, yo creo que como buen político y buen socialista no esperábamos menos. No esperaba menos. De hecho, se me queda un poco corto, pero bueno,
Me encanta el reloj, no digo más. Creo que todo Nacho. está dicho. A mí la correa es lo único que no me gusta, pero el resto, yo la cambiaré la correa, pero el resto me Dios gusta mío. también. Bueno, sí. vamos a dejarlo. O sea, aquí. oye, y si así, y tengo una cosa, y Fran Simón, si hay que hacerse socialista o comunista para tener este ritmo, ya te lo digo yo. oye, como Groucho Marx, estos son mis principios, y si no le gusta, aquí Vamos, tengo que- los socialistas bueno, y los comunistas. Exacto, estamos muy tontos, ¿eh? Yo me hago, ¿eh? Lo dejamos ahí, porque solo puede empeorar, que ya más es difícil. Querido Fran Simón, un placer. Querido Nacho Fuster Fabra, un abrazo y gracias. Cuidaos Abrazo mucho. grande, cuidaros. Un abrazo grande a los dos. Mañana más. Estás escuchando Castillón Confidencial.